Llega el momento de una buena conversación para analizar, debatir y discutir sobre el mundo en el que estamos viviendo. Es Doble Opuesto, junto a Juan Manuel Astorga. Doble Opuesto, por Infinita, 100.1. Palabras con poder. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Doble Opuesto. Hoy nos vamos a acercar a una pregunta que probablemente más de alguna vez a los que les interesa un poco la crónica internacional se habrán hecho. ¿Quiénes son los líderes del mundo? La respuesta por default, uno diría el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero ¿son efectivamente libres? Es decir, ¿los están siguiendo más allá de la conveniencia? Vamos a conversar del revuelto mundo en el que vivimos hoy y lo vamos a hacer con Paz Milet, analista internacional del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar aquí también Javier Urbina, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica, convención en Relaciones Internacionales, además es investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Javier, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Paz, la primera pregunta para empezar a conversar. Uno diría de inmediato, ¿quiénes son los líderes del mundo? Pero líderes genuinos, no líderes por conveniencia o por imposición. ¿Quiénes son hoy? A mí me parece que en este momento hay tres personajes que están marcando el escenario internacional con sus decisiones, con cómo están determinando, ¿no es cierto?, el curso de los principales procesos internacionales. Uno es Donald Trump, que sin duda está condicionando el escenario internacional. El otro es Vladimir Putin, porque además tiene un desarrollo de más largo plazo, y el otro, el líder chino, Xi Jinping, ¿no es cierto? Él, de alguna manera, está, después de ser un líder bastante opaco, desarrollar una carrera más bien en el partido, llega a posicionarse. El año pasado se constituyó ya en un líder con proyección global y dentro de su país a largo plazo, simulando lo que es la figura de Mao incluso, y él está desarrollando una lógica de una nueva China con mucho mayor presencia a nivel internacional. Entonces me parece que esos tres líderes, sin duda, están condicionando el escenario internacional y están marcando la agenda. ¿Compartes tú esta definición, Javier? Sí, yo plenamente creo que son los tres más notorios y uno podría darse cuenta de esta misma coincidencia que tenemos aquí, que se nos van quedando los líderes europeos al lado, digamos, porque el peso específico, digamos, de estos países en el gran escenario internacional respecto a estos tres es menor. Ahora, se da una situación bien especial porque estamos en una situación de varios conflictos en este momento o problemas de seguridad internacional. Y la agenda ha estado marcada por ello. Es decir, Donald Trump, cuando aparece en escena con su retórica que llama la atención, y se enfrenta al primer bombardeo en Siria y después en Afganistán y después esta retórica en Corea del Norte y todo lo que está pasando hasta la posibilidad de una negociación hoy día, uno se da cuenta que, por ejemplo, en este caso de Donald Trump que acaba de poner, son líderes bastante racionales. Y uno puede ver el rol, por ejemplo, de China, Xi Jinping, en esta misma situación de seguridad internacional, como no solo emerge dentro de China como un gran líder nuevamente, se proclama, sino que simplemente tiene un rol que jugar en las grandes decisiones, que no puede ir a Estados Unidos solo, sino que tiene que haber en una parte de este juego. Y en el caso de Putin lo mismo, nos encontramos nuevamente, desde la perspectiva de seguridad internacional, lo que estoy viendo yo, es un Putin que primero parte aprovechando el espacio que le dejó Estados Unidos, y lo llena, y se mete en Siria, y no solamente en Siria, sino que antes en Ucrania, obtiene Crimea, avanza con su poder, digamos, hacia el oeste, hacia Europa, que hace que Europa tenga que, la OTAN tiene que desplegarse, en este momento está desplegada, hasta ese extremo llega. O sea, se estira lo más que puede en su posición geopolítica, tiene lo de Crimea, etcétera, y hoy día es un actor sumamente relevante. Ya, ahora, uno tiende a asociar, Paz Milet, el concepto de liderazgo casi por default, por defecto, a una cuestión positiva. No necesariamente lo es. ¿Qué líder hoy día en el mundo está llevando a la comunidad internacional esto es como emulando un clásico eslogan de una radio de los 80, por el camino de la paz? Bueno, básicamente aquí hay contrapesos, sin duda. Todos tienen intereses estratégicos, los tres que hablamos, ¿no es cierto?
y todos están condicionando de alguna manera el escenario internacional positiva y negativamente, porque Putin está siendo objeto de sanciones internacionales y está llenando espacio. Xi Jinping tiene todo el problema del mar de China y está posicionándose ahí de manera con isla artificial y todo, y eso puede llevar una tensión. Pero yo creo que aquí hay distintos actores que están marcando un contrapeso desde el punto de vista político, pero no tienen el nivel de estos tres líderes que hemos nombrado. Uno, Angela Merkel, sin duda, que ha perdido presencia dentro de la Unión Europea a partir, más allá de toda la crisis migratoria, pero también a partir del Brexit. ¿Pero es un liderazgo que ha ido perdiendo terreno o es un liderazgo que se mantiene incólume? No, yo creo que ha ido perdiendo terreno. O sea, lo que se veía de una Angela Merkel hace 2 años con contrapeso, hoy ha ido perdiendo terreno. Y fundamentalmente, perdón, Paz, por su, digamos, posición permanente de sostener a los refugiados que han llegado a Alemania, ¿es lo que le ha pasado a la cuenta? ¿O hay otros elementos que la han debilitado a ella también? Hay otros elementos que la han debilitado. Uno, que ya no tiene la misma espalda interna, porque le costó muchísimo armar gobierno, tenía toda esta situación, ¿no es cierto?, de falta de apoyo interno. Después, todo el escenario que se le produjo con los migrantes en la Unión Europea, pero también con el Brexit, que lo sorprendió en gran medida, ya han tenido lenta capacidad de reacción. Y después también está el rol de Macron. Macron no hay que, ¿no es cierto?, mirarlo en menos, sin duda. Tuvo un acercamiento con Donald Trump, fue a Estados Unidos, y en esta semana no hay que pensar que tanto Merkel como Macron se reúnen con Putin. Ya, ahí hay un punto, hay un escenario. El caso de Angela Merkel es un caso particular, Javier, porque Alemania representa en buena medida este motor, esta locomotora que arrastra la economía europea. Lo ha hecho durante mucho tiempo y en algunos momentos con mucha fortaleza y ayuda francesa, en otros con la ayuda del Reino Unido y la Gran Bretaña. Ha tenido que lidiar con distintos presidentes norteamericanos a lo largo de un ejercicio. ¿Cuánto llevará Angela Merkel en el poder? Ya lleva 2,5 periodos, ¿no? 2,5 por lo menos. O sea, ella viene de fines de George Bush, ¿no? Claro, sí, estuvo con George Bush. Estuvo con George Bush, Barack Obama y ahora el presidente Donald Trump. Pero pareciera que su liderazgo ya no es el que le conocimos en su momento e incapaz de lograr convencer de buenas a primeras al resto de los gobernantes, por ejemplo, para la pacificación de una zona que para Europa podría ser compleja de generar conflictos. Claro, hay que pensar lo siguiente, que sin duda Alemania es un motor, como dices tú, ¿eh? Y Angela Merkel hizo muy bien, sobre todo cuando empieza el rol de motor sosteniendo el euro, sosteniendo Europa, una visión europea de todo lo que está pasando. Entonces tiene una posición fuerte de Alemania y de Angela Merkel en particular, ¿eh? Y que ordena un poco las cosas en Europa, así es como empieza. Pero resulta que al pasar el tiempo, no es que Angela Merkel haya dejado de ser la persona que es o se debilite, sino que hay nuevos problemas que aparecieron en la agenda internacional o en la agenda europea. Y el tema de los migrantes, de ser algo que era dentro de la cultura de Alemania, de aceptarlos, de tenerlos, protegerlos, favorecerlos, pasó a ser también en alguna medida, por algunos sectores, una molestia. Y esto lo toma mucho gobierno de derecha en Austria, en otras partes más. Entonces, son nuevos temas que tiene que enfrentar Angela Merkel, que provoca en la población alemana distintas opiniones, donde ya no es un bloque, digamos, como se estaba siempre. Entonces le ha costado formar gobierno y todo eso. Pero siempre yo creo que sigue siendo el factor de un factor fuerte, potente, dentro de todo, por ser Alemania. Hemos nombrado a Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Angela Merkel. Y de alguna manera tú recién, Paz Milet, mencionabas también a Emmanuel Macron, porque también es otra figura que aparece ahí en el horizonte. Javier. De Macron yo quisiera agregar a lo que decía Paz, que es bien interesante porque tú lo mencionaste, el viaje que hizo a Estados Unidos. Eso es bien notable. Macron llega a Estados Unidos y es recibido por Donald Trump de una manera extraordinaria, digamos, por muy decirlo cercana, afectuosa, de tocarse poco, ¿no? Distinto a lo que había pasado con Alemania la visita anterior de Angela Merkel. Entonces, Donald Trump tiene una gran secreta. Después, Macron habla en el Congreso de Estados Unidos y da un discurso
sumamente interesante porque se coloca a sí mismo como, mire, el mundo occidental, que pertenecemos nosotros, aquí en Chile, digamos, hay dos referentes en la historia, en fin, que es Francia, que proporciona la libertad, Estados Unidos la democracia, le dice, y después le dice, usted, para respecto a la seguridad, tiene que seguir con el tratado con Irán, Claro. y le dice todo eso en el Congreso con Trump allí. Entonces, y Trump favorece eso, es decir, sin duda Macron tiene un rol que podría ser más interesante de lo que se ve en el futuro. Y además ha hecho buena relación con Angela Merkel, Francia y Alemania, que no siempre se entienden bien. Ahora, tenemos un Emmanuel Macron que hace 2 años no lo conocíamos. Es un personaje del que recién nos estamos empezando digamos, con el que nos estamos empezando a compenetrar, pero Sí. podría mañana ser un bipolar, no, digamos, o sea, no un tipo al que le hayamos seguido la carrera hace No. mucho rato. Y visto que tiene poderío nuclear, al menos uno debería tomárselo con una cierta, con un cierto beneficio de inventario. ¿O es Emmanuel Macron una figura de los nuevos liderazgos, Paz, al que alguno debería echarle mano? Yo creo que es una figura de los nuevos liderazgos porque demuestra varias cosas. Una, el descontento de los franceses con los partidos tradicionales en medio de varias crisis de corrupción, de cuestionamiento, ¿no es cierto? Él surge desde un gobierno que es uno de los peores gobiernos del último tiempo en Francia, ¿no es cierto?, del gobierno socialista. Claro. Forma un movimiento que inicialmente nadie daba mucho por ese movimiento y en 2 años logra consolidarse y llegar a dirigir Francia, con una savia nueva, con propuestas que lo separan de lo tradicional, pero también situando de manera distinta a Francia. Francia, de alguna manera, dentro de Europa había perdido peso el último tiempo y había estado involucrada en una serie de factores que lo debilitaban estructuralmente. Más allá de la corrupción, Francia no ha dado adecuada acogida a todo el fenómeno inmigrante. Y al mismo tiempo estaba siendo objeto de atentados terroristas. Exactamente, pero ¿por Por qué? lo tanto, la sensación de inseguridad del francés, de que su presidente, François Hollande, ¿no? Sí. No lo estaba protegiendo. En algún momento recuerdo una encuesta que decía 9 de cada 10 querían que se fuera porque no se sentían protegidos. Probablemente fue caldo de cultivo para que surgiera un liderazgo nuevo, ¿no? Claro, que surge dentro del gobierno de Hollande. Claro. Y eso es lo interesante. Él se separa, logra separarse de un gobierno que estaba en una profunda crisis y de un líder como Hollande que era cuestionado desde el inicio. Entonces, él llega, se separa, genera y les da una tranquilidad a una Francia que tiene en su seno focos de conflicto muy importantes con los migrantes que no se sienten incorporados, con una serie de atentados terroristas que además generan inestabilidad no solo interna, sino respecto al peligro que supone, por ejemplo, ir a Francia. Hoy Emmanuel Macron ha dado tranquilidad, ha dado estabilidad, pero además se ha situado de manera distinta en el escenario internacional. Cuando él va al Congreso de Estados Unidos y se plantea frente a Donald Trump, da una señal muy potente que nosotros lo podemos semejar. ¿Por qué estamos hablando de Macron, por ejemplo, y no de Trudeau ahora? De Justin Trudeau. Que hace unos años veíamos que ese era el líder que emergía. ¿Podrá ser también por el rol que puede jugar Francia dentro de Europa respecto de Canadá en América? Exactamente. Porque, o sea, a lo mejor el liderazgo de Justin Trudeau puesto en Europa podría ser muy útil, pero Canadá no es una nación, tengo la idea, Javier, muy gravitante hoy día en el concierto internacional. No, sin duda no lo es comparado con los países europeos como Alemania, Francia, que hemos nombrado. Sin duda sí es un país, un aliado muy importante de Estados Unidos. Canadá es fuerte, lo refuerza, va con Estados Unidos a las votaciones en Naciones Unidas y en otras partes. Coopera internacionalmente en todas las misiones de paz y de seguridad internacional. Está muy activa en la misma línea de Estados Unidos. Trudeau es un personaje que ha sabido ser independiente también de Estados Unidos de ese aspecto. No es que le siga y es un... no, ni con Trump, digamos. Tiene una independencia. Así que sí, es interesante también el caso de Trudeau y de Canadá. Ya. Tiene esa... Sí. Estamos conversando con Paz Milet y Javier Urbina esta jornada en Doble Opuesto sobre quiénes son los líderes hoy día en el mundo. Noches con opinión. Juan Manuel Astorga y sus invitados te acompañan de lunes a viernes en Doble Opuesto por Infinita 100.1. Palabras con poder. Paz Milet, hay otros personajes de los que no hemos hablado. Sí. Ya me voy a salir de los gobernantes porque me gustaría después meterme a otros, pero
¿Son líderes los presidentes latinoamericanos? ¿No tienen ni una posibilidad de ejercer alguna relevancia? Hasta hace muy poco, no tanto tiempo, Lula en Brasil estaba discutiendo sobre sentar a este país como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o conversando con los iraníes para molestia al gobierno de turno en Estados Unidos. O sea, daba la idea de que Latinoamérica estaba ejerciendo un tipo de liderazgo internacional y hoy día pareciera estar muy diluido. ¿Tiene Latinoamérica hoy algún liderazgo en el mundo? No, desde mi punto de vista no hay ningún presidente en este momento en América Latina que tenga proyección global. Y nadie que así se plantee, porque por ejemplo, Brasil es muy distinto a la figura de Lula, que había hace algún tiempo, hoy está en profundo descrédito, ¿no es cierto? Él está detenido Claro. y Temer está liderando un gobierno de transición. Con una serie de protestas además que le han costado muy caro en esta última semana por parte de los transportistas. Exactamente. Macri no tiene esa proyección global, aunque ha buscado insertarse en el mundo fundamentalmente en busca de financiamiento. Y los otros países grandes, bueno, Chile, Piñera nunca creo que se ha planteado la posibilidad de generar un liderazgo global. Maduro está muy cuestionado y no es lo que era Chávez con la presencia, ¿no es cierto?, internacional. Evo Morales tampoco. Entonces no vemos que nadie surja como una contraparte para desarrollar un liderazgo a nivel global. Ya. Y que además esté desarrollando un proceso en esa línea, ¿no? ¿Hay algún ahí espacio para que lo llene quién, Javier Urbina? No, yo estaba pensando en algo del pasado, pero no deja de tener A sentido acá, por último, por un poquito de humor. Los liderazgos, cuando se proyectan en Latinoamérica en el pasado, se transformaban en caudillismo, que era una cosa totalmente distinta a lo que hoy día vemos. Pero no, pero hablando en serio, a mí se me da la impresión de que, como dice Paz, lo que quizás sucede es que los líderes de Latinoamérica toman una cierta estatura dependiendo del país, cómo se maneja. O sea, por ejemplo, Chile tiene un porte internacional reconocido por ser Chile, por toda la historia que sigue para atrás, los gobiernos que ha tenido en el pasado, hasta el actual, ¿no es cierto? Entonces tiene una posición. Lo mismo Argentina tiene la posición que le conocemos a Argentina. Todo el mundo sabe, este es un país riquísimo, que tiene grandes posibilidades, sin embargo, no tiene un manejo de estabilidad o democrática, como se podría creer. Entonces, hay ciertos elementos que yo creo que que vinados desde esa perspectiva Latinoamérica, los países, entonces, con estos liderazgos, hay ciertos elementos que yo creo que les dan porte, que a mi juicio sería, en primer lugar, la estabilidad democrática, democracia y estabilidad democrática, segura, con renovación del poder, etcétera, etcétera. El otro elemento es una economía que está integrada con el resto de las economías del mundo, o sea, una economía globalizada, participa de ella, obtiene beneficios de ella, tratados de libre comercio, todas esas cosas, está inserto en eso. ¿Por qué digo esa cifra? Porque si un país está inserto en esa economía globalizada, también se inserta en el sistema internacional, de una manera reconocida, segura, etc. El otro elemento es la seguridad internacional de estos países, o sea, si tienen conflicto o no en ello también, ese otro elemento. Y la integración al mundo por todos los medios que nosotros sabemos, los medios como están. Entonces, esos cuatro elementos van formando, yo diría, las posibilidades de ser países que se integran al mundo y por lo tanto de allí originarse un liderazgo nacional, pero integrado al mundo, etcétera. Cuando nosotros hablamos de liderazgos, generalmente miramos a los presidentes, pero el secretario general de Naciones Unidas, antes uno se lo sabía de memoria el nombre, y ahora, con suerte, yo creo que la comunidad internacional es capaz de decir quién es, Antonio Guterres. El Papa ejercía también un cierto tipo de liderazgo. Son dos que parecieran haber desaparecido. El Papa Francisco probablemente haciendo lo propio por reinstalar la Iglesia en el circuito de la toma de decisiones, o al menos en ámbitos de influencia, pero las Naciones Unidas completamente desaparecido, Paz Milet. No, hay una crisis del multilateralismo. Eso yo estaba pensando cuando enumeramos los distintos líderes. Hay una crisis real del multilateralismo como forma, ¿no es cierto?, conducente y de convivencia en el escenario internacional. O sea, cuando uno ve la unilateralidad de muchas de las decisiones que ha asumido Donald Trump y que las Naciones Unidas ha tenido incapacidad real de efectuar un contrapeso, Claro. ve que el líder de Naciones Unidas no tiene ninguna posibilidad real de superar, ¿no es cierto?, las decisiones del Consejo de Seguridad y los bloqueos del Consejo de Seguridad.
Y si nosotros lo aterrizamos en nuestra región, vemos que la OEA hoy no tiene ningún rol. O sea, el secretario general de la OEA sale con declaraciones cada cierto tiempo, por ejemplo, de condena a Venezuela, pero lo más gráfico es cuando en determinado momento él se ve imposibilitado de avanzar en el tema Venezuela y cuál es el espacio que encuentra en las Naciones Unidas al lado de la embajadora de Estados Unidos que hace una condena a Estados Unidos, a Venezuela, y al lado está el secretario general de la OEA. Cuando en gran parte de la región se le cuestiona ser de alguna manera el brazo en la región de Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando? Los organismos internacionales ya no están efectuando adecuado contrapeso a estas acciones unilaterales de los líderes, no están teniendo adecuada legitimidad y no están siendo capaces de guiar los procesos internacionales. Ya, vamos por parte, porque los organismos multilaterales, Javier Urbina, tienen su existencia a partir de cierta razón de ser. Naciones Unidas surge como evolución de la sociedad de las naciones y respuesta tras la Segunda Guerra Mundial para que no haya una Tercera Guerra Mundial, por sintetizarlo de alguna manera muy somera, ¿no? Pero la Naciones Unidas hoy día pareciera no tener, o sea, no quiero decir que no tiene figuración, es que no tiene incidencia alguna en lo que hemos visto en los últimos años, no voy a decir ni siquiera los últimos meses, los últimos años. El presidente Donald Trump decide anular un acuerdo con Irán, Naciones Unidas no figura en la discusión. Estados Unidos y Corea del Norte hacen ejercicio por acercarse, después se alejan. Naciones Unidas no tiene ninguna figuración. Y así podría seguir lo que ocurrió, como bien recordabas tú, en Crimea, en lo que hemos visto ahora con el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, etcétera. ¿Qué le pasó a Naciones Unidas? ¿En qué momento la perdimos o nunca la tuvimos? No, yo pienso lo segundo, o sea, que nunca la hemos tenido así como tú planteas. No se puede perder algo que uno nunca tuvo. Claro, exacto. Yo creo que eso, porque si lo buscamos algo positivo en Naciones Unidas, claro que dentro de la lógica que dice paz, o sea, porque algún país le presiona y hace. Por ejemplo, son las sanciones a Corea del Norte. Las sanciones de Corea del Norte, las últimas, donde todos los países que están en el Consejo de Seguridad han votado al unísono, estas se han ejecutado al extremo de que Corea del Norte hoy día tiene una actitud diferente o vislumbra unas posibilidades distintas, independiente de cómo vaya ese proceso. Es decir, ese es el rol de Naciones Unidas, quizás legitimar acciones, digamos, esas acciones que se hacen de paz, en fin, entonces están legitimadas por el Acuerdo de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. Más bien, ese tipo de rol es el que se le ha visto a Naciones Unidas, más que sea en sí mismo un actor que logre imponerse sobre los países. Los países, sobre todo los países... Nunca tuvo ninguna posibilidad. El mundo no le dio el espacio realmente, nos hizo creer algo que finalmente no ocurrió. Es que si uno piensa para atrás, grandes intervenciones, supongamos la misma guerra de Corea, cuando nosotros vemos a Estados Unidos, la guerra ellos venían por Naciones Unidas, digamos. Estados Unidos representaba a Naciones Unidas, pero era Estados Unidos, no era Naciones Unidas, igual a lo que hoy día podríamos estar viendo. Así que yo creo que más bien su rol ha sido legitimar, apoyar, llamar la atención, por ejemplo, situaciones de derechos humanos, graves violaciones, o países que están sufriendo en África, graves problemas en el pasado. Entonces, los distintos organismos internacionales han tenido su rol, lo han manifestado y lo han llevado adelante. Es decir, va por ese camino. Naciones Unidas, un camino más bien de ese tipo. Ahora, de los organismos multilaterales, Pamileta, ¿hay alguno que realmente tenga alguna que sea gravitante, que tenga importancia? Y a mí me parece que los organismos multilaterales que van a tener mayor presencia a nivel internacional van a ser los que se están construyendo, ¿ahora? sin duda, en Asia. Los que están en Asia. Yo creo que ahí va a haber una proyección mayor, ¿no es cierto? Un escenario. Naciones Unidas, miren, yo creo que la señal más clara fue cuando Donald Trump va a Naciones Unidas y les dice, gastamos muchísimo en ustedes, son puros, ¿no es cierto?, establishment que tienen cargos diplomáticos y que no generan, no hacen nada positivo. Fue muy crítico que lo planteen en el corazón de Naciones Unidas. Ahora, a nivel presupuestario, si uno ve las principales potencias económicas, Japón y China juntos no entregan a Naciones Unidas lo que entrega Estados Unidos. No lo ven como un espacio relevante. Entonces, sin duda, además estamos en un proceso que se viene hablando hace mucho tiempo de las modificaciones a Naciones Unidas, de los cambios en el Consejo de Seguridad, y no logramos avanzar y permanentemente somos objeto de este bloqueo.
Me parece que las estructuras multilaterales, en algún momento se habló de la crisis de los grandes organismos como las Naciones Unidas y la OEA. Y se habló de el nuevo multilateralismo, la diplomacia de cumbre. Vimos que nos llenamos de cumbres, Sí. que se superponen intereses y que muchas veces no tienen resultados reales. Entonces, la estructura multilateral, yo creo que hoy los esfuerzos que se están liderando desde Asia, desde mi punto de vista, son los que de alguna manera responden a una lógica más actual. Que hay una cosa que no hemos mencionado, porque la OTAN también ha quedado en entredicho al punto de que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando planteó al comienzo de su mandato, lo había dicho cuando era candidato, pero tiene importancia cuando se convierte en presidente, de que Estados Unidos no sentía ninguna necesidad, o sea, no sentía ninguna obligación de defender a sus aliados en la OTAN, si es que estos no cumplían con aportar el 2% del Producto Interno Bruto de aquí al 2024, que supone que es como el compromiso que hay en términos digamos, gastos en defensa. Sí. Lo que abrió un flanco para que todo el mundo dijera, oye, lo que Estados Unidos acaba de hacer implícitamente es llamar a la comunidad internacional a que bombardee o ataque a cualquier país miembro de la OTAN. Pareciera que este organismo tampoco tiene la capacidad de imponerse en sí mismo, ¿no? O sea, o también nunca la tuvimos, porque uno recuerda lo que pasó en los 90 con los Balcanes y la OTAN, digamos, brillaba por su ausencia. Sí, o sea, la OTAN no es tampoco el organismo fuerte que Vamos a salir tan teóricamente uno podía poner. Vamos a salir tan deprimidos de este programa. Pero yo creo que es distinto al caso de Naciones Unidas porque tiene una función más específica. Y la función específica es una alianza militar respecto a las amenazas que puedan tener Europa. Muchas veces estas se presentan con mayor visibilidad que la que pueda tener Estados Unidos. Fíjate, cuando Trump dijo lo que dijo, digamos, a la OTAN después tuvo que echarse para atrás un poco. Y la prueba está en los hechos, que tuvo que disponer de una brigada que es bastante fuerte y potente en Polonia, bajo el mando de la OTAN, reforzar las unidades con tanques que lo estaban eliminando, que los países de la OTAN se pusieran en Estonia, Lituania y Letonia, estos 3 países bálticos que son para contrarrestar Rusia. Es decir, yo creo que es diferente el caso de la OTAN, no pretende tampoco la OTAN un liderazgo así, quizás la Unión Europea lo pretendería, es más política, digamos, pero la OTAN en el rol de la seguridad de Europa puede ser tener perspectivas, a mi juicio, mayores que las que se lo observa así nomás, porque es imposible que ningún país europeo pueda actuar por sí solo frente a Rusia para proteger su seguridad, etcétera. Tiene que hacerlo bajo el paraguas de la OTAN. Hemos hablado de todo, pero yo lo mencioné, pero no lo hemos profundizado, el rol del Vaticano, que en algún momento pudo haber ejercido capacidades diplomáticas que resultaron interesantes, el mismo caso de Chile, que lo vivió en momentos de conflicto a fines de los 70. ¿Qué rol está jugando hoy día el Vaticano? ¿O está tan sumido en su propia crisis, intentando resolver y salir de ella, que no tiene hoy día una figuración relevante? Yo creo que es lo último, no tiene una figuración relevante, producto que está tan sumido en su propia crisis, ¿no? Y uno ve que, claro, el Papa trata de conciliar posiciones, pero no tiene un rol, por ejemplo, como el que tuvo Juan Pablo II en la resolución de algunos conflictos internacionales hoy en día. Claro. Y eso se une un fenómeno bastante interesante, que es que el crecimiento mayor a futuro, hacia el año 2050, lo van a tener otra iglesia, ¿cierto? Y eso, mira. y uno ve que, por ejemplo, el mundo musulmán va a crecer con muchísima mayor fuerza hacia el año 2050, pero también hay otro factor que a nivel político también se está incrementando lo que es el mundo protestante. Nosotros ya hemos visto ese fenómeno en América Latina en 2 recientes elecciones presidenciales, en un periodo en que tenemos bastantes elecciones, la fuerza que han tenido los candidatos representantes de iglesias protestantes. Entonces, de alguna manera, está sumido en su propia crisis, pero están ganando espacio otra iglesia y frente a esta situación que vive de recomposición, ¿no es cierto? El Vaticano de recomposición interna, hay mucha mayor centralidad en lo interno y la proyección internacional, aunque el Papa está activo frente a las crisis internacionales, pero eso no significa que vaya a tener un rol más allá, ¿no es cierto?, de mediación, de conciliación. Javier, ¿algo que agregar ahí? Totalmente de acuerdo con eso y se justifica por lo siguiente, porque el caso de Juan Pablo II, hubo un reordenamiento del sistema internacional, el sistema político internacional, donde influyó mucho, digamos, ese periodo fue todo conocido. El Papa actual se encuentra en una situación
donde, claro, está esta posibilidad de otras religiones que empiezan a crecer, como el islamismo, en fin. Por lo tanto, el Papa hace bien desde una mirada, no estoy mirando una mirada religiosa, sino que siempre una mirada política, hace bien primero en solucionar los problemas que tiene en su propia casa, por llamarlo así, para que el catolicismo, digamos, sea fuerte o no. Y fíjense qué interesante, porque hace años atrás la Iglesia Católica como que en este punto de vista competía con las iglesias protestantes, sin embargo ahora no, ahora se habla del cristianismo, y el mismo Papa habla del cristianismo, o sea, como una sola gran fe que se opone, digamos, al avance o evolución que pueda tener el islamismo, digamos. Entonces, que es una visión nueva, distinta de ver las cosas, digamos, entonces se ve el cristianismo como una gran fuerza, si se quiere, en ese sentido. Desde el punto de vista religioso es otra cosa, digamos. Así que yo creo que eso es lo interesante de lo que está haciendo la Iglesia Católica con el Papa hoy día, digamos. Pero las expectativas que habían inicial eran distintas, porque ustedes se acuerdan, Sí, claro. tuvo un rol fundamental en el acercamiento Cuba-Estados Unidos. Por ejemplo. Sí. Y que, sí, pues. Y Ya no... no, Eso ya nadie lo menciona. Nadie lo menciona. Ya nadie lo menciona porque ahora está enfocado en el ámbito Está en interno. lo otro. La comunidad internacional nos regala toda la semana noticias, pero no nos regala tantos líderes, y eso era de lo que queríamos conversar esta noche aquí en Doble Opuesto. Gracias, Paz Milet, analista internacional del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y Javier Urbina, magíster en Ciencia Política de la UC, Convención en Relaciones Internacionales, investigadora además del Centro de Estudios de la Universidad Católica. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los dos por haber estado aquí. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. De ángeles y demonios, a propósito, es de lo que vamos a hablar a continuación en este en esta canción infinita que viene después del Doble Opuesto. Hoy el turno es de Paula Berlín, 7 canciones de ángeles y también de demonios. Que esté muy bien, ¿eh? Buenas noches. Fueron los debates y conversaciones con altura de miras, junto a Juan Manuel Astorga, en Doble Opuesto. Sigue junto a Infinita por la 100.1, Palabras con Poder.